Ahí está, no te lo lleves. Bueno, Pastor estuvo el fin de semana dándonos abundante palabra, ¿no? Y yo sé que hay algunos que no pueden venir el fin de semana y hay otros que pueden venir un día sí y otro no, y a veces como que no queda terminada la enseñanza. Por eso es que siempre el miércoles tratamos de afirmar lo que se empezó el día miércoles. Pero ¿sabe? Hay algo maravilloso que Dios nos está hablando hace un tiempo y es acerca del propósito. Es entender el propósito. Todo el año pasado hablamos de propósito. Les pido que los que están caminando tomen asiento, que camine el que tiene nada más necesidad. Si no, tomen sus lugares porque nos distraen. Y es el momento y el respeto para la palabra. Todo el año pasado hablamos de propósito. Y hablamos que propósito tenía que ver con el destino, con los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que Dios lo hace pensado. Nada lo hace porque sí. Todo lo hace con un plan. Todo tiene un propósito en Dios. Y eso es lo que el hombre debe entender. Todo hombre que no encuentra su propósito en la vida no es feliz. Queda un vacío porque quedó algo sin cumplir, quedó algo sin terminar. Cuando Dios nos pone en esta tierra, nos pone con un propósito. Hay algo para el cual Dios me trajo a esta tierra. Y yo debo encontrarlo a través de Dios, debo encontrar el propósito para hallarme completo, para hallar mi felicidad. ¿Se entiende? Si no, voy a buscar y voy a andar en la vida sin encontrar un significado. Voy a andar a tientas, voy a andar sin saber para dónde voy, porque no tengo claro el propósito. Cuando alguien no tiene claro el propósito, va y viene, hace un montón de cosas y no las termina. Delicia, estuve re preocupada por vos, que no te veía. Dios te bendiga. Entonces, vamos y venimos sin entender para qué fuimos llamados. Yo cuando conozco al Señor, Dios me va a revelar y tengo que buscar que Dios me guíe a encontrar el propósito. Entonces, en este año dijimos que es el año donde Dios nos va a dar nuestro sueño, cumplimiento de sueño. Los sueños tienen que ver con los propósitos. Porque Dios pone el querer en nuestro corazón. Dios pone el querer en nuestro corazón. Y muchos de nuestros sueños tienen que ver con lo que Dios tiene planificado para nuestra vida. ¿Me siguen? Así que si yo creo que Dios va a cumplir mis sueños, estoy creyendo que Dios va a cumplir también propósitos en mi vida. Y cuando yo digo que le voy a cumplir los sueños a Dios, estoy hablando de cumplir los propósitos de Dios. Y cuando hablamos de propósito, también hablamos de su voluntad. Porque cuando yo encuentro el propósito es la voluntad de Dios. Y cuando yo cumplo el propósito de Dios es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces yo fui llamado a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros recién nos empezamos a relacionar con Dios, a relacionar con su palabra, encontramos un montón de misterios y un montón de verdades que nos habían sido desconocidas hasta el día de hoy, que estaban ocultas a nuestro conocimiento, porque nadie nos enseñó. Pero el Espíritu es el que se encarga de revelarnos, de descubrirnos, de meternos hacia esa verdad, porque Dios no nos quiere dejar sin promesas. Amén. Dios quiere darnos promesas. Esas promesas son bendiciones, son privilegios. Entonces, cuando hablamos de reino, es muy profundo el tema, es enriquecedor el tema, pero nos abre un poco más la mente, nos saca de un pensamiento viejo para ponernos en un pensamiento nuevo y nos saca de estructuras para ponernos en otro formato. Cuando se empezó a usar la computadora, para muchos era algo difícil, era un imposible, era algo... ¿No? ¿A cuántos le pasó? Yo decía, yo no entiendo nada. Decía mi marido, el otro día le contaba a los chicos que él trabajaba. Claudio le proveyó la primer computadora a mi esposo y más o menos estuvo con él 2 días enseñándole y lo dejó solo después. Y él escribió, pero después no sabía apagarla. Escribió todo el día y cuando llegó la noche dijo, ¿y esto cómo se apaga? Y como no sabía, hizo ¡pum! Y la desenchufó. Al otro día se le había borrado todo. ¿No? Era un misterio ese aparato. ¿Cómo se usa esto? ¿No? Y entonces hasta que se tuvo que hacer amigo de la computadora.
y empezar a entender cómo se prende, cómo se apaga, no eliminar, no borrar, guardar, porque si no lo guardás, fuiste. Al otro día no lo encontrás más. Y bueno, lleva un tiempo de hacernos amigos de la tecnología, las maquinitas. Un día yo que no soy muy amiga de sacar fotos, no me gusta ni sacarme fotos ni andar sacando fotos, ¿no? Y uno de mis hijos dice, mamá, yo estuve de chiquitito en casa porque no tengo ninguna foto y éramos pobres, le digo, no tenía ni máquina yo. Y le pedían para el colegio foto y no tenía, recién de grande, pobrecito, cuando le sacaron la foto para el colegio, la primera en el jardín tenía. Y un día una chica en un congreso me dice, paso yo también, se me ocurrió pasar por la mesa y me dice, ¿no sacás una foto? Y me dio la cámara digital. Bueno, hace como unos cuantos años atrás, ¿no? ¿Lo cuento o no lo cuento? Sale por radio, por internet. Y me dio la máquina digital, ¿y sabe qué hice? ¿Quién se ríe? Lo reviento. Porque estamos acostumbrados a un modelo viejo. El modelo viejo, ¿cómo hacíamos? Poníamos la máquina acá, ¿no? Y yo no sabía. Y me dieron la digital y yo andaba buscando. No, me dice la chica, así no era. ¡Qué vergüenza! De ahí que cuando paso y veo que alguien está sacando fotos, paso por otro lado. Pero así es. Y cuando vamos a las cosas del Espíritu, aún cuesta más. Cuesta más. Porque es por el Espíritu. Diga conmigo, es por el Espíritu. Hay que tener una sensibilidad para las cosas del Espíritu. Entonces, cuando vamos al reino, vamos allí a Génesis. Vamos a Génesis al primer capítulo, versículo 27, 28. Usted lo sabe de memoria, pero lo vamos a leer porque hay gente que es nueva. Y primer capítulo 27, 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los bendijo Dios, los creó conforme a Él le plació, conforme a su semejanza. Algunos dicen que es la semejanza de Cristo. Cuando dice su semejanza, ¿no? Su semejanza, la semejanza de Cristo. Los creó, dice, con espíritu, con alma y con cuerpo. Así Dios lo quiso, porque necesitábamos un espíritu para comunicarnos con el Espíritu de Dios. Él se comunica con nosotros a través del Espíritu. Y la Biblia dice que le dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, eran la primer familia. La idea de Dios era tener muchas familias. Dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Yo los pongo para que sojuzguen, para que dominen, para que gobiernen, dominen la tierra. Les doy autoridad sobre la tierra y les doy autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre todo animal que se arrastra. El hombre era superior a los animales. Les dio autoridad sobre los animales. Le dio dominio, gobierno. Ellos eran personas que eran puestas en el Edén para administrar lo que era de Dios, pero con toda autoridad. Ellos tenían una relación directa con Dios. Ellos no tenían intermediarios. No había un gobernador intermediario. Ellos se relacionaban con Dios, hablaban con Dios, Dios les enseñó, Dios les dijo lo que debían hacer, Dios los dirigió, les enseñó, les mostró cómo se tenían que mover, qué era lo que tenían que hacer y le puso límites. Como todo padre a los hijos, le puso límites y le dijo lo que podían hacer y también les dijo lo que no debían hacer, porque si hacían eso iban a sufrir consecuencias, ¿sí? Como tomar de ese árbol del conocimiento. Pueden comer de todos, menos de ese árbol del conocimiento, porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Entonces había límites. Ellos tenían comunión con Dios, intimidad con Dios, todos los días hablaban con Dios, se relacionaban con Dios. Dios los pone a ellos como su pueblo, les da toda libertad, toda libertad. Ellos podían gobernar. Era el cielo en la tierra. Dios no puso primero al hombre y después creó la tierra. Dios acondicionó la tierra para el hombre.
para que el hombre esté feliz, cómodo, completo, para que no le falte nada. Pero llegó el momento donde llegó la serpiente. Qué tremendo el obrar del enemigo. Y es aquí donde nos tenemos que detener para darnos cuenta cómo obra el enemigo. Siempre el enemigo viene a destruir. Siempre va a venir a interponerse en el plan de Dios. Siempre va a venir a oponerse al plan de Dios. El enemigo estaba en el cielo hasta el día, ¿sí? Estaba como un ángel que se encargaba de la adoración hasta el día que Dios descubrió que él estaba pensando tomar el lugar de Dios. Ese día en que Dios descubrió lo que había en su pensamiento, Dios lo echó del cielo y su lugar fue la tierra. Ahora en la tierra él no cambió de pensamiento, siguió pensando siempre lo mismo, en querer tener lo que Dios tenía, en querer tener lo que era de Dios. Cuando aparecen los primeros, la primera familia, los primeros representantes del cielo, la primera creación de Dios, ¿qué hace Satanás? Va a atacar lo que es de Dios. No podía atacar a Dios, pero sí iba a poder al hombre. Y se acerca muy sutilmente. Siempre el diablo viene muy sutilmente, no viene de frente, viene de atrás, viene sorprendiendo, viene atacando, viene con mentiras, siempre disfrazado, porque sería fácil descubrirlo si viene de frente. Viene como un amigo, viene como un consejero, viene como alguien que tiene buena onda, pero la intención está oculta, es la de destruir, es la de separar, es la de dividir. Por eso es que debemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, debemos conocer la palabra de Dios para guardar nuestra alma. Decir al que está al lado, para guardar nuestra alma. Dice la Biblia, el diablo anda como león rugiente, mirando a quién va a devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que está distraído. Al que está distraído. Porque si usted está atento y está alerta, usted está ahí diciendo, no, este a mí no me va a agarrar. Ya me agarró una vez, no me agarra. La vida nos enseña, las experiencias, ¿para qué están? Para aprender. El que pasó una y pasó dos, ¿qué dice? Otra, no paso, ya aprendí. El llanto me enseñó, la pérdida me enseñó, el dolor me enseñó. Entonces uno va aprendiendo que el enemigo siempre que se acerca para destruir. Entonces yo no tengo que descuidarme, tengo que estar atenta. Mi relación es con Dios, mi comunión es con Dios, mi dependencia es de Dios. Y cuando algo viene a mi vida, yo tengo que ir a Dios y preguntarle a Dios si está dentro de su propósito, si está dentro de su voluntad. ¿Se entiende? Si yo no voy a preguntarle a Dios si está dentro del propósito, dentro de su voluntad, seguramente voy a ser sutilmente seducido y engañado. Cuando Satanás vino a Eva, ¿en qué área actuó? En el espíritu. Decirle que está al lado. Satanás no es espiritual. ¿No? ¿En qué área? ¿En dónde vino a tocar? En el alma. Hola. En el alma. ¿Qué hay en el alma? Los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Entonces el diablo no puede saber lo que usted piensa. No puede, porque no es Dios. Dios conoce, dice, los pensamientos del hombre. Dios conoce lo más oculto, Dios conoce lo más secreto. Dios conoce al hombre porque es su formador, su criador. El diablo no. Pero si el diablo puede poner pensamientos, si el diablo lo ve a usted actuar, y el diablo lo conoce, sabe si usted es celoso, sabe si usted es envidioso, sabe si usted es orgulloso, sabe si usted es posesivo, sabe si es violento o no. ¿Quién te conoce? Y el que está al lado. El que dice, de lejos somos todo lindo y bueno, pero ¿quién es el que te conoce verdaderamente? El compañero de trabajo, el esposo, los hijos, el que está con vos, cerca, y el diablo te conoce. Entonces, ¿a dónde apuntó el diablo? Así que Dios, la duda. Así que Dios te dijo que no podías comer del árbol del conocimiento. Claro, porque si comes del árbol del conocimiento vas a ser como Dios. Vas a saber, vas a tener sabiduría. Apuntó al alma, a los deseos ocultos, al querer tener más. Ellos sabían que Dios le había dado todo. Dios le dio el gobierno, le dio el dominio, le dio la autoridad. Eran señores de la tierra. ¿Usted se acuerda en la época feudal? Los que tenían mucha tierra eran los jefes feudales.
el que más tierra tenía es el que más autoridad y gobierno tenía. Y mandaban porque tenían mucha tierra. Adán y Eva eran los que tenían toda la tierra. No tenían competencia, no tenían enemigos. Ellos podían hacer de la tierra lo que bien les pareciera porque Dios le dio toda libertad. Dios le dio toda autoridad sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo. ¿Qué le faltaba a Eva? Lo que estaba guardado y escondido en el corazón. Serás, tendrás. Puso la duda. Y cuando puso la duda, dijo, bueno, voy a comer. Y no solo voy a comer yo, también le voy a hacer comer a Adán. Porque si Adán se las cree todas, está ahí, creído que... Y cuando se dieron al pecado, perdieron el gobierno, perdieron el reino, perdieron la comunión con Dios, la intimidad con Dios, la relación con Dios. Y Dios le dijo, ya no pueden estar en el Edén. Ya no pueden estar, ya perdieron el dominio de la tierra, perdieron el dominio sobre los animales, perdieron todo. Ahora, por favor, desalojen el Edén. El Edén no es para ustedes. Es un lugar santo donde mora mi presencia. Ustedes han contaminado con el pecado y con la rebelión este lugar y los saca del Edén, los deja fuera. Y allí viene la consecuencia. Por eso todo pecado trae consecuencia. Toda actitud de rebeldía trae consecuencia. Toda mal decisión trae consecuencia. Por eso es que una decisión nos puede sacar la bendición. Una decisión nos puede llevar a la amargura. Una decisión nos puede traer muerte. Por eso cuánto cuidado debemos tener antes de tomar una decisión. Antes de hacer algo. Dios le daba la tierra a los hijos. Dios le daba la tierra. Usted lo mira en el Antiguo Testamento y cuando Dios lo llama a Abraham, le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo le doy. Amén. Cuando lo llama al pueblo de Israel, que eran esclavos, que no tenían tierra, que tenían que trabajar de la mañana a la noche para los egipcios. Les dice, salgan, yo voy a enviar al libertador, a Moisés, salgan y yo les daré la tierra. El deseo de Dios es darnos, decir al que está al lado, el deseo de Dios siempre es darnos la tierra, darnos el dominio, darnos el gobierno, darnos la autoridad, darnos el poder. Dios no se queda con Él con las cosas, Él quiere darnos, compartirlo, porque para eso nos creó. Él no creó la tierra para Él, Él creó la tierra para los hombres, para que la disfruten, pero con sabiduría, en obediencia a su palabra. En obediencia a sus propósitos. Entonces cuando nosotros no entendemos esto, ¿no? Decimos, pero tan grave fue la decisión de Eva, sí, muy grave. ¿Qué perdieron? Perdieron el reino, perdieron el dominio, perdieron la autoridad. Fueron víctimas después de su mala decisión. Comenzó el trabajo, comenzó la pérdida, comenzó la tristeza, comenzó el dolor, la enfermedad y aún la primera muerte. Uno de sus hijos mata al hermano. Las divisiones familiares. ¿Por qué? Porque Satanás entró en la tierra de Dios, en lo que debía ser guardado para Dios. Si Satanás no entraba, si ellos entendían que ellos tenían la autoridad para decirle a la serpiente, serpiente, no entras. La serpiente no iba a entrar en el Edén, y en el Edén iba a ser siempre un paraíso. Ellos iban a tener sus hijos, iban a tener sus generaciones en el paraíso, en la intimidad y en comunión con Dios, reinando y gobernando. Pero desde el momento que el diablo entró, destruyó, separó, dividió. Y así siguieron las generaciones. Y Dios sigue llamando a hombres y sigue llamando a familias hasta que se forma una nación. Y el Señor le dice, yo los tomo a ustedes, si ustedes me obedecen a mí, dice en el libro de Éxodo al pueblo de Israel, si ustedes me son fieles y me obedecen, y obedecen mis leyes, y obedecen mis estatutos, ustedes serán un pueblo de reyes y sacerdotes. Y nación santa. ¿Qué era lo que buscaba Dios? Dios buscaba bendecir al hombre. Dios buscaba bendecir al hombre. El propósito de Dios cuando lo creó al hombre era darle gobierno sobre la tierra, que gobernara la tierra. En el cielo gobierna Dios y en la tierra los hombres. Porque el hombre no puede gobernar en el cielo, Él es rey y señor. Pero era el gobierno del hombre
era el gobierno de Dios a través del hombre. Ellos no tenían gobierno, el pueblo de Israel no tenía rey. Era un gobierno teocrático, era Dios dirigiéndoles, Dios hablándoles, Dios diciéndoles crucen el Jordán, crucen el Mar Rojo, yo los llevo a la tierra, hagan esto, hagan lo otro, Dios los dirigía. Hasta que luego un día dijeron, no queremos más a Dios en el gobierno, queremos como todos los demás pueblos de esta tierra, un rey, un hombre, un gobierno. Y así comenzó el gobierno humano, con el primer rey, Saúl. Pero la voluntad de Dios no cambia. Los hombres pueden retrasar el plan de Dios, pero no lo pueden impedir. Satanás puede estorbar el plan de Dios, pero no lo puede impedir. Dios va a seguir con su plan. Dios tenía que restaurar lo que en el Edén se perdió. ¿Qué se perdió en el Edén? El reino. ¿Qué se perdió en el Edén? El gobierno. ¿Qué se perdió en el Edén? El dominio, la autoridad. Dios, en el corazón de Dios seguía estando el darle al hombre la autoridad, en darle al hombre el gobierno, en darle al hombre el dominio. Hasta que llega el momento de Cristo. Y cuando el Señor viene a la tierra, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Usted fíjese que Él no viene a decir, hacete evangélico y vas al cielo. Hacete testigo de Jehová y vas a ser salvo. Hacete mormón y come morrón. No. Dijo un amigo mío, ahí vienen los morrones. Digo, no, los mormones. Borra. ¿No? Entonces, el Señor no habló de religión. El Señor dijo, viene o se acerca el reino de los cielos. El reino de los cielos. Cuando Adán y Eva pecan, en el capítulo 3, el Señor los llama para corregirlos. El Señor no tenía predeterminado el pecado, porque Dios no puede pecar. El pecado vino, ¿sí? Y Dios los llama a Adán y Eva y les pide cuenta de lo que hicieron. Dice, ¿qué pasó acá, muchachos? ¿Por qué te escondes, Adán? ¿Qué hiciste? Entonces lo corrige, le dice a Adán y Eva que salgan del huerto, le dice que va a venir dolor, que va a venir esto, que va a venir lo otro, pero también reprende a la serpiente, y la reprende delante de Adán y de Eva, y le dice, vamos a leerlo, capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está dejando Dios ver el plan que Dios tuvo que poner por causa de que algo se perdió. Entró la simiente de las tinieblas. Entonces Dios tiene que ejecutar un plan. A la serpiente hay que destruirla. Y le dice, va a haber enemistad entre dos reinos. El reino de la tiniebla y el reino de los cielos. La simiente de la mujer es Cristo, el que iba a nacer por medio de la mujer. Te aplastará la cabeza. Tú le vas a herir, pero el talón, ¿ve la diferencia? Le dice a Satanás, tú vas a herir a la simiente de la mujer, que es Cristo, en el talón, pero Él te aplastará la cabeza. ¿Cuál fue el motivo de Jesús cuando vino a esta tierra? Destruir, deshacer las obras del diablo. ¿Cuál fue el motivo? Venir a deshacer, a destruir las obras del diablo. Ese enemigo que durante todo ese tiempo, desde que destruyó la felicidad de Adán y Eva, se encargó de venir a traer cizaña, a traer duda, a traer incredulidad, a traer separación entre el hombre y Dios. Dios llamando al hombre, el hombre haciendo pacto con Dios, comprometiéndose a serle fiel, y el enemigo siempre allí interfiriendo y engañando al hombre. Y el hombre
seducido por ese pecado que está adentro, porque es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Y si no, mírelo usted en estos días. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Lo malo sale fácil. Ahora propóngale a alguien que haga algo bueno y va a ver cómo le cuesta. ¿O me equivoco? Corren hacia lo malo, se corre hacia el mal. Pero ¿cuánto cuesta hacer el bien? ¿Cuánto cuesta hacer lo bueno? Entonces siempre allí el hombre recibió un legado del pecado de Adán y Eva, y ese pecado está en el corazón. Y ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que lo lleva siempre a hacer lo malo, es lo que siempre hacía que el hombre terminara dándole la espalda a Dios, terminara separando al hombre de Dios. Hasta que viene Cristo, y cuando viene Cristo encuentra un pueblo religioso, encuentra gente llena de tradición, llena de rutina, llena de costumbre, pero sin intimidad con Dios, sin comunión con Dios. No había vida del Espíritu porque el Espíritu no estaba en ellos. Había conocimiento en abundancia, costumbres y ritos a la perfección, pero había incredulidad, había frialdad. Tanto que no le conocieron, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los mismos sacerdotes lo perseguían, los mismos sacerdotes lo acusaron al tribunal, lo llevaron preso, lo condenaron. Él decía, yo vine a hacer la voluntad, y ahí está el secreto. Cuando Dios puso a Adán y Eva, les enseñó que Dios le daba autoridad, que Dios le daba gobierno, pero sujeto a su voluntad. En el Edén ellos iban a gobernar, iban a tener dominio, pero siempre dentro de los límites de Dios, porque Dios es rey. Y el problema nuestro es que vivimos en países donde estamos acostumbrados a la democracia. Y en la democracia todos opinan, todos hablan. Y cuando alguien quiere algo últimamente, en estos últimos años, alguien quiere algo, corta una calle, hace un piquete, ¿no? Se encadena, se pone cara de enojado, se cruza de brazos y logra lo que quiere. Entonces ese es el pensamiento que está en nuestras mentes. Ese es el pensamiento. Yo me enojo con Dios, yo discuto con Dios, yo le digo a Dios lo que tengo que hacer. No, eso no es lo que la palabra dice. Me tengo que volver a las escrituras, me tengo que volver al estatuto, me tengo que volver a la ley de Dios. En el gobierno de Dios hay un rey, y el rey establece las condiciones, el rey establece las leyes. El que se sujeta a la ley, el que se sujeta al estatuto tiene vida. No es como yo quiero. No es democracia, es teocracia. Es Dios gobernando. Yo tengo un rey sobre mi vida. Yo tengo un rey sobre mi casa. Él gobierna mi vida, mi casa. Él me bendice, pero yo me sujeto a su ley. Yo me sujeto a su ley. Todo país, todo gobierno tiene una constitución. Nosotros tenemos una constitución. No, nosotros los representantes del pueblo argentino, no, el preámbulo. Cuando éramos chiquitos nos hicieron estudiar. Y estábamos en casa, no, nosotros los representantes del pueblo de la nación argentina, porque al otro día la maestra nos iba a tomar la lección. ¿Vos te acordás? Oh. Ya está ahí. Entonces, cuando venimos a las cosas de Dios, hay una constitución y hay una ley. Y esta ley gobierna mi vida. Esta ley me marca el camino, me pone límites. Cuando yo me sujeto a la orden del rey, cuando yo acepto su voluntad en mí, porque en esta constitución el primer versículo dice, yo creé los cielos y la tierra, y todo es mío, todo es de Él, todo es de Él, y obra de sus manos. Cuando usted mira el Salmo, los salmistas, todo el firmamento, obra de sus manos, el hombre, obra de sus manos. Jeremías decía, ¿qué le puede decir el barro al que lo formó? Dios le dice eso a Job. Job, enojado porque le habían pasado tantas cosas, y Dios le dice, ¿dónde estaba Job cuando yo formé los cielos? ¿Dónde estaba Job cuando yo separé el mar, cuando yo hice esto? ¿Quién es Dios sino Él? Entonces Dios pone los puntos. Decirle al que está al lado, Dios pone los puntos. El que quiere servir a Dios no es conforme a mí me parece, es conforme su voluntad. Es conforme su ley, es conforme sus mandamientos. Y cuando Él viene a la tierra,
Y él dice, la voluntad de mi Padre vine a hacer. Vine a mostrarles el amor de mi Padre. Vine a declararles que hay un reino. Vine a declararles que hay un cielo que los está esperando. Vine a declararles que mi Padre los eligió. Que vosotros no los elegiste a Él, que Él los eligió a vosotros. Vine a declararles que mi Dios, vamos a Jeremías capítulo 29 rapidito. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos, porque yo sé los pensamientos que tengo. No lo busques, ahí lo tiene en la pantalla. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando entienda los pensamientos que tiene Dios, cuando entienda la voluntad de Dios, cuando entienda el corazón de Dios, cuando no lo critique, cuando no discuta, cuando no pelee, cuando acepte su voluntad. 29:11. Entonces dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tú le vienes a decir, yo no vine a hacer mi voluntad. Gracias. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y es más, de pequeño dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Vino a revelar la voluntad del Padre, vino a cumplir la voluntad del Padre. Y todos decimos, bueno, vino a morir en la cruz para que tengamos salvación. Sí, porque Él vino a solucionar el problema de la rebelión. Porque todos nosotros éramos enemigos de Dios. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces había enemistad entre Dios y el hombre. Y Jesús vino a morir por nuestras deudas, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Isaías 53 dice, Él pagó por nuestras rebeliones. Sufrió por nuestras rebeliones. Él vino a solucionar el problema de enemistad, Él vino a reconciliarnos con el Padre. Pero déjeme decirle algo, no solo nos reconcilió para salvación, sino que cuando solucionó el problema de la enemistad, cuando solucionó el problema de la rebelión, cuando solucionó el problema del pecado, nos reinstaura en el reino. Restaura el plan original que había quedado no olvidado, suspendido desde el Edén. ¿Me sigue? De que el hombre pudiera gobernar. Satanás se quedó con el dominio de la tierra, se quedó con el gobierno de Adán, pero Dios no lo iba a permitir. La promesa era que Jesús le iba a aplastar la cabeza. El diablo temporalmente se quedó con lo que Dios le dio al hombre, pero el deseo original de Dios era devolver al hombre el lugar, la posición original. Dios nos pone como reyes, como reinas, como reyes. ¿Cuántos reyes hay acá? Y como reinas. Para Dios somos reyes y somos reinas, no somos cualquier cosa. Eso es lo que durante tanto tiempo el enemigo nos quiso hacer creer. Pasamos dolor, pasamos miseria, pasamos desprecio, pasamos humillaciones, fuimos heridos, golpeados, y el enemigo nos hizo creer que éramos poca cosa. Déjeme decirle que usted es la corona de la creación. Dios ama al hombre, Dios bendice al hombre, Dios pelea por el hombre. En los ojos de Dios están sobre los hombres. Dios espera en el hombre, confía en el hombre, busca al hombre. Dios tiene esperanza en la humanidad. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere revelarnos su voluntad, revelarnos su propósito, revelarnos lo que está escondido en el corazón de Dios. Es imposible obtener lo que no conozco. Es imposible buscar lo que no conozco. Es imposible pelear por lo que no conozco. Si yo ignoro cómo voy a pelear, si yo ignoro cómo voy a pedir, si yo ignoro cómo voy a buscar, pero cuando la verdad me es revelada, Dios me quiere devolver la autoridad, Dios me quiere devolver el dominio, Dios me quiere devolver el reino, porque ese es el plan original de Dios para los que son sus hijos. Fieles, fieles. Fieles al Rey, fieles a los estatutos, fieles a la palabra, que hay temor en el corazón y que quieren hacer su voluntad.
Y Dios nos pone sobre. Y Dios nos pone sobre. Dios te pone en tu casa. Te da ese terreno y te da dominio y te da autoridad para que ejerzas autoridad sobre tus hijos, para que les abra los ojos, para que los saques de la esclavitud, para que los saques de la mentira, para que tus hijos sean sanos, sean prósperos, sean hombres y mujeres de bien, que marquen esta sociedad, porque Dios te declaró a vos la palabra, te dio dominio, te dio reino, te dio gobierno, te dio autoridad. Pero para que le enseñes a tus hijos a vivir conforme los estatutos y la ley de Dios, que no te apartes de ella, porque hay un límite. Hay un límite. No faltar a su voluntad, no faltar a su voluntad, no salirnos de su voluntad. Cuando nos salimos de su voluntad viene el dolor, viene el correctivo de Dios, viene la disciplina de Dios, pero también viene la consecuencia de las decisiones que hemos tomado sin su voluntad. ¿Me entiende? Entonces, Dios le da a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo compra a la iglesia no es cualquier cosa. Es comprada por Cristo. Es el deleite de Cristo, son los ojos de Cristo. Y la iglesia a través de Cristo viene a gobernar, viene a reprender. Esa autoridad que Dios nos dio es contra el pecado. Esa autoridad que Dios nos dio es ese dominio sobre la tierra para impedir que la serpiente entre. Para decirle a la serpiente, hasta allí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí con la droga, hasta aquí con la prostitución, hasta aquí con las violaciones, hasta aquí. Es marcar la autoridad que Dios nos dio para reprender el pecado, para reprender la tiniebla, para reprender a Satanás, para declarar todo vuelve a Dios, porque todo le pertenece a Dios. La tierra, los animales, los hombres, todo le pertenece a Dios. Dios nos dio autoridad para reclamarlo, para pedirlo, para hacerlo. Dios nos pone como gobernadores del reino. Cuando Dios le da las instrucciones a Pablo, y le da, usted ve los últimos mensajes allí en el Nuevo Testamento y ve 3 hombres poderosos marcando el tiempo profético, y es Pedro, Pablo y Juan, marcando primera y segunda de Pedro, los libros del apóstol Pablo, las cartas de Juan, el Apocalipsis, marcando tiempos proféticos que estamos viviendo hoy. Tiempos difíciles, tiempos finales donde tenemos que luchar contra la serpiente, contra la maldad, contra el pecado. Porque la serpiente avanza para destruir lo que es de Dios, el hombre, para destruir lo que es de Dios, la familia, para destruir lo que es de Dios. Va contra los preceptos de Dios, destruye la moralidad, destruye la fe. Y se mete en las iglesias, como decía el pastor. Y usted escucha con vergüenza cuántas cosas que están sucediendo, cuántas cosas que están sucediendo, cuántos desórdenes dentro de la iglesia. Por eso es un tiempo de levantarse y decirle, Señor, es un desafío. Yo acepto el desafío de sostener la ley de Dios, de guardar la ley de Dios en mi corazón y de pelear contra todo el que se levanta para traer desorden y para dejar mal tu nombre. Es un tiempo de militancia, así como los que militan, como decía el pastor, hay gente que milita por un partido político y lucha y entrega horas y hace servicio. El otro día yo conversaba con una mujer que necesitaba trabajar y entonces dio horas de su vida para un club, dando gratuitamente su servicio. Y lo hizo 2 años, de la mañana hasta la noche. Estaba allí los días sábados y domingos, dando su tiempo y su servicio para el club. Y ella lo hizo fielmente. Este año la llamaron y le dijeron, ¿vas a venir? Sí, voy a ir. Bueno, este año te vamos a pagar. Porque 2 años lo hizo gratuitamente, militó, luchó por lo que quería. Un puesto, un lugar, y lo consiguió. Y nosotros como hombres de fe, como mujeres de fe, debemos defender la verdad, debemos defender los valores, debemos defender el pensamiento de Dios, debemos defender la voluntad de Dios. El hombre le pertenece a Dios, el hombre le pertenece a Dios, la familia le pertenece a Dios, los jóvenes le pertenecen a Dios, los niños le pertenecen a Dios. Es un tiempo de lucha y de batalla contra el que se levanta, contra el reino de las tinieblas, contra Satanás, que se levanta para impedir el conocimiento de la verdad. Es un tiempo de afirmarnos en el Señor. Es un tiempo de decir, Señor, quiero encontrar el propósito para el cual me llamaste. Usted mira a Pablo, un hombre que conoció, que tuvo puestos políticos, que tuvo puestos religiosos, que estudió, un hombre preparado en la ley judaica, preparado, una excelencia en la preparación y en el estudio. Sin embargo, cuando él se convierte, él se pone a los pies de los apóstoles, él se pone a los pies de los pastores de ese tiempo. Él no entra con ínfulas de conocimiento, no entra con ínfulas de nombre,
de títulos. Él dice, yo todo lo que tengo, todos mis títulos, todo mi dinero, toda mi fama, todo mi conocimiento lo pongo por basura. Lo tengo por basura, no me sirve. Porque en las cosas del reino tengo que aprender esa humildad, en las cosas de Dios tengo que aprender. Y el Espíritu Santo es el que me va a enseñar. El Espíritu Santo es el que me va a transformar en el modelo de Dios, en el hombre que Dios quiere hacer. Porque Dios va a usar al hombre, pero al hombre transformado, a la mujer, pero a la mujer rendida, transformada. Dios no va a usar un hombre no transformado, una mujer no transformada. Dios primero lo tiene que transformar en el modelo de Dios, en la imagen de Dios, para luego poder gobernar a través de Él por el Espíritu Santo. Entonces en este tiempo Dios busca hombres fieles, mujeres fieles, que estén dispuestas a darle su vida, en obedecer su palabra de tapa a tapa, estatutos, normas, mandamientos. ¿Sabe? La gente cree que en la iglesia hay democracia, en la iglesia no hay democracia. ¿Y por qué si aquel tocaba en la banda Los Gauchitos no puede tocar en la iglesia? Si fue baterista de no sé qué. En la iglesia hay un reino y hay estatutos y hay leyes. No es conforme allí afuera, es conforme los mandatos de Dios. Y el problema más grande que tenemos es la rebelión, es la rebeldía. La rebeldía es sujetarnos a la palabra y la rebeldía es sujetarnos a la autoridad. Y sabe, nadie puede estar en autoridad si antes no estuvo debajo de una autoridad. A ver si me entendió. Nadie puede estar sobre otro si primero no estuvo debajo de alguien. Es el sistema de Dios. Josué fue levantado porque fue siervo fiel de Moisés. Y cuando Moisés muere, el Señor ¿a quién llama? Al que había estado al lado, sirviéndole fielmente. ¿Me entiende? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón. En estos tiempos vamos a tener luchas grandes porque la sociedad está difícil. Tiempos difíciles porque vamos a tener que pelear por una verdad con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, que nos van a criticar, que nos van a cuestionar por qué no hacemos o por qué hacemos. Y va a tener que haber firmeza en el corazón para decirle, porque yo pertenezco al reino de los cielos y tengo una ley y una constitución que es de arriba, que es de arriba, que es de arriba. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Yo quiero la voluntad de Dios en mi vida, yo quiero el favor de Dios en mi vida, yo quiero aceptar el propósito de Dios para el cual Dios me trajo a esta tierra, porque quiero ser feliz. Dice la palabra, cuando David murió, murió lleno de días, lleno de bendiciones, murió en abundancia, murió en riqueza, porque fue un hombre de pacto. Porque fue un hombre que se equivocó como cualquier persona, pero que supo darle lugar a Dios en su corazón y arrepentirse. Por eso el Señor dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Hay una actitud constante que debe haber en nuestro corazón, y es una actitud de arrepentimiento. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, no permitas que me tuerzan, no permitas que me distraigan, no permitas que me confundan, no permitas, Señor, que sea engañado, que sea sacado de tu voluntad, que sea sacado de tu propósito. Es un estar constante en atención, diciéndole, Señor, guíame, háblame, enséñame. Sobre todo tener el respeto hacia los pastores y hacia el liderazgo. Si Dios te puso una persona sobre vos, te lo puso para cuidarte. Y a veces no nos gusta que nos digan, che, te estás torciendo, te estás equivocando. Pero nos hace bien que alguien aunque nos dé vergüenza, aunque toque el orgullo, nos hace bien. La corrección siempre es buena. El llamado de atención siempre es buena. ¿No te estás congregando hoy? No te veo. ¡Ay, sí que me estoy congregando! Lo que pasa es que cuando yo voy, bueno, estás. Pero en el fondo sabemos que no nos estamos congregando. Me parece que no estás orando, ¡ay, sí que oro! Vos porque no me ves. Pero en el fondo, yo sé si oro o no oro. Yo sé si estoy... Me dijo una hermana el otro día, yo hice caso a mis amistades. Escuché el consejo de mis amistades. ¿Cómo una amistad del mundo me puede aconsejar? ¿Cómo una persona que no tiene propósito, que no conoce las escrituras, que no entiende cosas del reino, me puede decir a mí lo que tengo que hacer con mi casa, con mi futuro? El único que sabe mi futuro es Dios. El único que tiene palabra de vida eterna para mí es Dios. ¿A quién iré?
El Señor le dijo a Pedro, Pedro, si la palabra te es dura, muchachos, si la palabra es dura, ahí está la puerta. Y Pedro dijo, Señor, aunque sea dura, ¿dónde iremos? ¿En quién otro hallaremos palabra de vida eterna? Es un tiempo para estar juntos, es un tiempo para estar unidos, para pelear contra la serpiente, para pelear contra el que nos quiere dividir, pelear contra el que quiere robarnos los valores, pelear contra el que quiere poner pensamientos nuevos, porque sabe, el diablo es sutil, te dice, ay, qué fanático, ay, tanto vas a orar, tanto te vas a congregar, y no está lejos, está en la familia, están los compañeros, están los amigos, pero usted sepa que lo que la Biblia, lo que la Constitución dice, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, oraréis, pediréis, porque me buscarán de todo vuestro corazón, y yo iré desde los cielos y bendeciré, a Él clamaré, a Él buscaré, en Él confiaré. Él es mi Rey, mi Señor, mi dueño, mi amo, mi amigo, mi compañero, mi esperanza, mi príncipe de paz, mi Dios fuerte, mi castillo, mi refugio, mi amparo, mi fortaleza, mi sanador, mi proveedor. Él es mi todo, mi todo, mi todo, mi todo, mi todo. ¡Mi todo! No hay bien para mí fuera de ti, dijo el salmista. No hay bien para mí fuera de ti. Mi alma está anclada en ti. Mi alma está apegada a ti. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de la comunión del Espíritu. El Espíritu conoce al Padre, el Espíritu me revela al Padre, el Espíritu le revela al Padre mis necesidades porque me conoce. Y cuando yo entro en intimidad con Él, hablo en lenguas con Él, Él me vivifica, Él me da fuerza, Él me da gozo, Él me da paz, Él me levanta, pero Él también le declara al Padre mis necesidades. Hay una intimidad que debo buscar, hay una comunión que debo buscar. Él es el que me da convicción de pecado. Él es el que me va a corregir. Antes que venga otro a marcarme lo que está mal, Él ya me habló. Me habla en sueño, me habla en su palabra, me pone el sentir. Porque Él es mi guardador. Él es mi consejero. Por eso necesitamos la vida del Espíritu. No nos volvamos religiosos. No nos volvamos fanáticos de estar con ciertas costumbres. Ay, yo lo hago así, 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 así me voy al infierno. No, sea sensible, sea humilde, sea cristiano, creyente, creyente, creyente. El que cree será salvo. Un corazón abierto para amar, un corazón abierto para perdonar, un corazón abierto para servir, un corazón abierto para trabajar en equipo. Si el corazón no está transformado, no puede trabajar en equipo. Cuando el corazón está rendido, está trabajado por Dios, usted puede trabajar con quien le ponga. Porque tiene el Espíritu de Dios, un espíritu conciliador, un espíritu de paz, un espíritu perdonador. En la iglesia no hacemos amistades. Venimos a buscar de su palabra. Venimos a buscar de su presencia. Venimos a buscar de esa unción maravillosa que desciende cuando estamos juntos, porque nos fortalece. Pero vamos a la casa con una verdad maravillosa que debe estar pegada en nuestro corazón. Decía el Señor, aten la palabra al cuello, aten la palabra en sus muñecas, pónganla en la frente, no se olviden de mi palabra, no se olviden de mis mandamientos, no se olviden, porque ella es vida y es paz, es vida, es vida, es vida, es vida. Yo necesito el consejo de Dios, la palabra de Dios. Ella me va a guiar a la verdad, ella me guía a la salvación. No me puedo guiar por mis emociones. El Señor dijo, hay enemistad con Amalek. En el Antiguo Testamento, Amalek es la carne. Amalek hay que matarla. Y en el Nuevo Testamento Pablo nos enseña la lucha entre la carne y el espíritu. Yo no puedo satisfacer mi carne, yo no puedo guiarme por la carne. En la carne están mis emociones, mis enojos, mis iras, mis contiendas, mis celos, mis envidias, mis conflictos, mis enemistades. En la carne hay pecado, hay destrucción. Yo tengo que darle lugar al espíritu, para que el Espíritu me dé autoridad y poder para reprender a la carne, porque a través de la carne viene Satanás a debilitarnos. Ay, pobrecita, lo que te pasó. Ay, vos no te lo mereces. Y alienta el orgullo, y alienta el celo, y alienta el pecado. Pero yo le debo decir al alma, sécate. Y al espíritu, vive. Si me tengo que humillar, me voy a humillar. Si tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón. Si me tengo que sentar, me voy a sentar. Porque yo quiero cumplir el propósito y la voluntad de Dios en mi vida. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. En la obediencia yo fui llamado a agradar al que me llamó. A agradar. No a mis emociones, no a mis pensamientos, no a mi alma, al que me llamó. Amén.
Vamos a buscarle a Dios con todo nuestro corazón. Cuando usted tiene una circunstancia difícil, Dios le dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Dios no va a intervenir a menos que usted lo busque. Dios no va a intervenir si usted no le da lugar. Dios no va a intervenir si usted no lo llama. Párese en su casa, párese en su lugar de trabajo, párese donde está, clámele a Dios, ponga en las manos de Dios ese problema, ponga en las manos de Dios ese papel, ponga en las manos de Dios su economía, porque Dios está dispuesto a entregarle todo. Dios lo pone como autoridad en su lugar de trabajo. Ahora no crea que usted va a ir a mandonear al patrón, a decirle al patrón lo que tiene que hacer, pero sí Dios le va a dar gracia. Sí, Dios lo va a bendecir y lo va a levantar y lo va a poner en honra, y usted va a ser un canal de bendición, desde el patrón para abajo. Póngase de pie y dígale: Señor, yo quiero tus promesas, tus palabras, Señor, se hagan vida en mí. Señor, morimos a nuestro ego, morimos a nuestros deseos, a esa voluntad que nace desde el alma, que mira solamente conforme los anhelos de la carne. Señor, lo que queremos es lo que tú tienes para nosotros. Lo que anhelamos es lo que tú tienes para nosotros. Lo que nos va a hacer bien. Lo que nos va a hacer bien. Anhelamos lo que tú ya has preparado, lo que tú ya has determinado. Anhelamos, Señor, todas las bendiciones que tú has preparado. Pero por sobre todas las cosas, dice la palabra, busca primero el reino. Busca primero el hacer la voluntad de Dios para que todo venga por añadidura. Dile: Señor, yo quiero buscarte a ti, yo quiero tenerte a ti, porque el tenerte a ti es mi bien, el tenerte a ti es mi bendición. Tener tu presencia me hace sabio, tu presencia me hace sabio, tu presencia me sana, tu presencia me libera, tu presencia me da paz, tu presencia me levanta, tu presencia me da fuerza, tu presencia me guarda, me libra de todas mis angustias, de todos mis temores. Tu presencia sobre mí, Señor. Es tu espíritu lo que yo necesito. Es tu espíritu lo que me da poder. Es tu espíritu, Señor. Aleluya. Busque del espíritu de Dios. Sea lleno del espíritu de Dios. No es con ejército, dice la palabra. No es con fuerza. Es con el espíritu. Es con el espíritu. El espíritu me guiará. El espíritu me va a corregir. El espíritu. Señor, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Ven y enséñame, no me dejes en la ignorancia. Ven y enséñame, ven y pon tu espíritu en mí para que yo pueda hacer tu voluntad. El cumplir la palabra es con la ayuda del espíritu. El vivir en la voluntad de Dios es con la ayuda del espíritu. Todo es por el espíritu, todo es por él. Aleluya, aleluya. Con fuego